Los logros del pasado no significan nada. Empezamos de cero. Han sido las palabras de Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, durante la presentación del nuevo W13, el coche con el que esperan poder continuar su racha de éxitos a pesar de uno de los cambios más grandes en el reglamento en la historia de la categoría. El nuevo Mercedes, que vuelve a lucir como las flechas plateadas del pasado después de 2 años en color negro, fue presentado antes de su estreno en pista en un tormentoso Silverstone, donde George Russell fue el primero en ponerse al volante. Lewis Hamilton asumió luego los mandos en su primera aparición desde que perdió el campeonato de pilotos de 2021 en el polémico final de Abu Dhabi el año pasado. Hamilton ha silenciado los rumores de que podría alejarse de la Fórmula 1 y las medidas anunciadas por la FIA evidentemente satisfacen tanto al piloto como al equipo. Así, tras 2 meses de incertidumbre, luchará por un 8º título mundial. Pero la pregunta clave es si el Mercedes W13 estará a la altura, ya que Wolff afirma que el equipo trata su última creación con su tradicional escepticismo. Después de todo, y a pesar de su éxito, Mercedes no da nada por hecho. Como siempre, nuestro experto técnico Gary Anderson ha examinado el coche al detalle, junto a la ilustración técnica de Rosario Juliana. La primera impresión es que se trata de una elegante interpretación del reglamento. Visto de frente, la forma del alerón delantero, que se barre hacia arriba desde el centro y luego vuelve a bajar de forma dramática en los extremos, despeja el camino para que el flujo de aire llegue a las importantísimas entradas de la parte delantera del piso. Estas alimentan los potentes túneles Venturi del efecto suelo. Los pontones son muy estrechos y parecen envolver de forma muy compacta los componentes internos, reduciendo rápidamente su volumen para alimentar la zona con forma de botella de Coca-Cola, barriéndose hacia abajo para aumentar ese efecto. Según el director técnico Mike Elliott, este año Mercedes no solo tiene unos pontones, sino además un capó motor que compacta más las piezas en su interior. Así que el concepto general es el de un diseño elegante que obviamente pretende maximizar el flujo de aire hacia los Venturis y llevar un flujo limpio alrededor de los pontones y hacia la parte trasera del coche. Echamos un vistazo a algunas áreas clave en detalle. Con la forma de los flaps del alerón delantero permitiendo un flujo claro hacia la parte delantera del piso, Mercedes no tiene una ranura entre el morro y el elemento inferior del alerón delantero, como lo hemos visto en otros equipos. Este primer elemento va montado directamente en la nariz, que es menos puntiaguda que en el Ferrari. Detrás hay una suspensión delantera tipo pushrod. El brazo de dirección se alinea con la parte anterior del triángulo superior de la suspensión, minimizando el bloqueo del flujo de aire, además de un pequeño cambio de sección y ángulo, promediando su longitud para ayudar a optimizar dicho flujo. Luego, el flujo de aire llega a la parte delantera del piso y los pontones. El borde de ataque es más ancho que en el Ferrari, por ejemplo, lo que significa que el ángulo de ataque del flujo no será tan crítico. Esto debería hacer que el rendimiento del piso sea más robusto y consistente. También podemos ver en detalle los deflectores. Hay una aleta exterior para reducir las turbulencias causadas por el neumático delantero y otras 3 más dentro del túnel Venturi para dividirlo en secciones. El borde de ataque de estas se eleva a medida que entran en el túnel. Las aletas internas se curvan hacia afuera para desviar la mayor cantidad de flujo posible. Esto hace que el flujo que entra por la sección interna más elevada de los túneles Venturi sea con la que trabajen el piso y el difusor. En la parte externa del pontón se aprecia el típico gran deflector, pero el borde de ataque del pontón en sí es relativamente simple gracias al tamaño de la entrada del radiador, que no se une de forma tan limpia con el resto del pontón como podría ser. Es posible que esta sea un área de desarrollo. La gran entrada del radiador significa que el Mercedes no tiene un gran corte inferior en el pontón, aunque esto también podría evolucionar a corto plazo. Pero la forma del pontón es exactamente la que se podría esperar, basándose en la tendencia a la reducción del espacio, evitando la dirección tomada por otros, incluido su equipo cliente Aston Martin. Los componentes de la parte inferior están envueltos de forma ajustada y ordenada, y se extiende hacia adentro y hacia abajo hasta la forma de botella de Coca-Cola. Mercedes también ha recuperado la salida ondulada del borde del piso que utilizó a principios de 2021. Este actuará como una salida de esta zona para ayudar a crear lo que podría ser un pequeño difusor que extrae parte de ese flujo inicial.
La toma de aire en la parte superior tiene una forma rectangular, pero hay una barra triangular en el interior. Esto crea 3 conductos internos diferentes, uno de los cuales refrigera el turbocompresor. En la parte trasera del coche, la zona de la botella de Coca-Cola tiene mucho espacio para alimentar la parte superior del difusor y la parte baja del ala trasera. Pero si se mira más arriba, el capó motor es más ancho que en los últimos años para dar espacio al plenum de la admisión dividido. Con ello ha desaparecido lo que el director técnico James Allison describió el año pasado como una protuberancia de aspecto bastante sexy. La suspensión trasera es el diseño como un pull rod, mientras que el alerón trasero tiene más forma de W que la convencional forma de V. Los extremos tienen una altura similar a la del centro, lo que significa que habrá más flujo de aire en los laterales y a lo largo de los endplates. Bajo la carrocería, el propulsor de especificación 2022 ha sufrido más cambios que en ningún otro año desde que se incorporaron los motores V6 turbo de 1.6 litros en 2014. Esto gracias a la inminente congelación del motor y a la introducción del combustible E10. El Mercedes tiene entonces el aspecto adecuado y el equipo tiene el historial. Solo el cronómetro revelará si ha mantenido su alto nivel y si seguirá estando en la punta durante una temporada más en 2022. La sorpresa sería que no fuera así. Mercedes ha logrado un dominio sin precedentes en la Fórmula 1 desde 2014, ganando 15 de los 16 campeonatos de pilotos y constructores, quedándose apenas a una vuelta de mantener su racha en 2021. Los cambios del reglamento de 2014, que introdujeron los motores V6 turbo híbridos de 1.6 litros, le dieron la oportunidad de hacer ese salto al frente. Pero dado que el director técnico James Allison describe estos cambios como los mayores desde que llegó a la Fórmula 1 con Benetton en 1991, existe el riesgo de que estos puedan descarrilar a Mercedes. El historial del equipo sugiere que estará a la altura del desafío. Después de llegar a la punta en 2014, se mantuvo allí en 2017 cuando la Fórmula 1 introdujo coches más anchos y con mayor carga aerodinámica. También se mantuvo ahí en 2019 cuando los alerones delanteros se simplificaron para hacerlos menos sensibles a las turbulencias y mitigar el efecto outwash. Pero el conjunto de 4 pequeños pero significativos cambios en las reglas del año pasado, sobre todo el corte triangular en el piso, sí que afectó mucho a Mercedes. Sin embargo, sería injusto decir que eso es indicativo de una falta de adaptación, ya que estaban casados con el concepto de bajo rake que las reglas hicieron menos efectivo debido al requisito de correr básicamente con el mismo coche de 2020. Mercedes está a la altura, pero hay complicaciones que hacen de este un reto más complejo. En primer lugar, la introducción del límite presupuestario el año pasado ha afectado a Mercedes más que a la mayoría. Este año la cifra de referencia baja a 140 millones de dólares y, al igual que sus principales rivales, eso ha provocado reestructuraciones y el traslado de personal a otros proyectos, incluido el de la Copa América con el equipo Ineos Britannia. En segundo lugar, este coche ha sido diseñado bajo las restricciones del sistema de handicap de pruebas aerodinámicas. Este se introdujo en 2021 y asigna las pruebas aerodinámicas en base a una escala aplicada a la inversa, lo que significa que los equipos de la parte superior del campeonato son los más restringidos. Esta escala se reajusta cada 6 meses, por lo que Mercedes y Red Bull tienen las mismas restricciones. Aparte de esto, Mercedes también tuvo que dividirse entre el desarrollo de 2022 y su lucha por el título en 2021. Esto tendrá un impacto aún mayor este año, ya que la diferencia entre equipos en cuanto a pruebas aerodinámicas se duplica. Así que Mercedes, como campeón de constructores el año pasado, será el que tenga menos recursos de pruebas de túnel de viento y CFD, al menos durante la primera mitad del año. La combinación de las nuevas normas, el límite de costos y las restricciones de las pruebas aerodinámicas implican un enfoque aún mayor en la eficiencia y este año será una gran prueba de lo bien que el equipo se ha adaptado a los enormes cambios en su operación. La historia nos dice que Mercedes lo conseguirá. Si lo hace, puede extender una racha de éxitos que ya no tiene precedentes en la historia de la Fórmula 1. Mercedes ha sido el proveedor de motores más exitoso de la era turbo híbrida, ganando 113 de 160 carreras, es decir, el 71%. Sin embargo, en la temporada anterior hubo momentos en los que el motor Honda, que impulsaba a los Red Bull, les superó, antes de que Mercedes se recuperara en la segunda mitad de la temporada.
Pero este año los motores están congelados en dos fases, con plazos tanto en marzo como en septiembre, con la homologación congelada hasta finales de 2025. Mercedes, como todos los fabricantes de motores, junto a su proveedor de combustible Petronas, tiene el reto añadido de adaptarse al cambio de combustible E10 para este año. En 2021, el 5,75% del combustible tenía que ser de componentes biológicos, pero este año aumenta al 10%, que debe ser de etanol renovable. El jefe de motores de Mercedes, Hywel Thomas, lo califica como el mayor cambio en la normativa de motores desde 2014. Andrew Green, director técnico del equipo cliente de Mercedes, Aston Martin, ha dicho que hubo cambios mínimos en la arquitectura del motor, pero las exigencias de la nueva reglamentación han llevado a realizar ajustes que Mercedes ha descrito como revisión fundamental. Este es el año más importante para Mercedes en términos de desarrollo de unidades de potencia desde que aparecieron los V6 turbohíbridos. Teniendo en cuenta las mejoras prometidas por los motores Honda marcados como Red Bull, Ferrari y Renault, se enfrenta a una dura competencia. Mercedes ha demostrado estar a la altura de cada reto técnico que le han planteado en los últimos 8 años. Lo más probable es que haga lo mismo esta vez, pero los grandes cambios en el reglamento son al mismo tiempo su mayor amenaza.